En Al Día Noticias, emisora Punto 5, establecemos comunicación con la concejal de Bogotá, Sandra Forero, expresidenta de Camacol, a propósito de una noticia que ha sacudido al país, una decisión que ha tomado el gobierno de suspender el programa Mi Casa Ya. Se había advertido desde principio de la administración, lo advirtió aquí también la misma concejal Sandra Forero en relación a la gestión de Catalina Velasco. Concejal, bienvenida al Día de Noticias, ¿cómo le va la vida? Don Didier, buenos días y buenas tardes para todos. Y bien, pues la vida bien, un poco como con frustración, con tristeza. Es una gran capacidad de destruirla de este gobierno y yo creo que acá estamos sufriendo todos. Los que participamos en la construcción de un programa de vivienda que fue infinitamente valioso, pero sobre todo sufren los colombianos que por decisiones llenas de ideología y un poquito de odio, creería yo, pues se ven ahora abocados a no cumplir su sueño, no tener su sueño de tener una casa. Entonces, no es un día tan bonito para los colombianos. Pensé que no la iba a volver a saludar en lo que restaba de diciembre, la saludé esta semana porque fue considerada por los periodistas de Bogotá como una de las concejales revelación junto con Daniel Briceño, pero fíjese, se dio la noticia de Mi Casa Ya. Dice el gobierno que es que se están afectando, se afectaron los recursos del presupuesto nacional. ¿Usted cree, como conoce usted que funciona ya el sector público, los programas, que realmente la desfinanciación que ha venido experimentando el presupuesto del gobierno nacional dé para recortar este tipo de programas o de pronto esta es una jugada de ajedrez, una cortina de humo, algo estratégico para poner a hablar al país y luego sí resolver el problema, o realmente es tan insuficiente la caja que tiene el gobierno que tiene que empezar a parar este tipo de programas que nunca antes se habían parado, pero que ahora ya se están parando. No, esto no tiene nada que ver con, esto sí es una retaliación a que afortunadamente el gobierno no haya aprobado esa reforma tributaria que pues iba a ser un daño enorme. Mm. O sea, sí tiene que ver la reforma tributaria, lo que tiene que ver es que se la negaron al gobierno y entonces Gustavo Petro usa el shu del que ha venido hablando para darle estocadas finales a sectores como este. Mm. Pero no es por eso que se hayan acabado los recursos. La decisión del gobierno de debilitar Mi Casa Ya viene desde el día uno. Y yo te agradezco porque siempre me has abierto este espacio tan importante y es que claramente desde el día uno empezaron primero a cambiar la metodología. Segundo, a ese cambio de metodología lo que hizo fue expulsar familias y eso pues ha hecho un daño enorme. Pero eso arrancó ahí, después redujeron los subsidios y ahora ponen una cruz ya frente a la plataforma. O sea, ya le dijeron a los hogares, ni piense que lo va a tener. Entonces, difícil, no, ha sido muy difícil y ahora pues ya tenemos una decisión que per- cierra, cierra del todo la posibilidad de acceder a la cobertura. Ojo ahí, John Didier. Mi casa ya son dos subsidios. Uno que es a la cuota inicial, pero se necesita el subsidio para pagar la cuota. Y este se está cerrando y este se disminuyeron los recursos. O sea, es una estocada, la estocada final a mi casa ya. Pues es una situación bastante dolorosa técnica, sobre todo porque representaba poder cristalizar el sueño de muchas familias colombianas a través de los subsidios. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que gracias a ese subsidio que da el gobierno, obtuve mi vivienda en algún momento de mi vida. De manera que sí, seguramente se va a ver frustrado. Pero entonces, cuando usted lo advierte y que lo recordamos muy bien, desde el día uno, el gobierno como que no le gustó este programa y fue un programa que arrancó chueco, arrancó cojo, arrancó con dificultades, con consideraciones, modificaciones, con estudio, de manera que mucha gente vio frustrado. Estamos frente a una situación en la que de pronto una pareja se quiere separar
y él encuentra cualquier pretexto para decir, ¿sabe qué? Esta es la razón por la que me voy, pero que realmente ese no es el fondo del asunto. Aquí lo que se ha demostrado desde el principio, como usted lo advierte y señala, es que al gobierno no le gusta este programa, siendo que dentro de sus banderas están los subsidios, no funciona este, seguramente ya es una teoría mía, usted me lo dirá, porque son cosas que vienen de otros gobiernos y de pronto quieren implementar esos propios subsidios y no los que vienen de atrás. Hay varias cosas en las que estoy de acuerdo con lo que estás expresando y hay otras que digo yo, lo que sí es cierto es que esto venía desde el inicio pensado en cómo destruir. Yo quiero decir acá una infidencia. En la primera reunión que tuvimos con la exministra Catalina Velasco, siendo yo todavía presidente de Camacol, todavía no era ministra, estaba como coordinadora de Empalme. Hizo una reflexión que yo dije, uy, esto no va a terminar bien. Ella dijo, miren el mapa de Colombia, nosotros, o sea, el pacto, ganamos en la periferia. ¿Cuántos subsidios se desembolsan ahí? Entonces yo, de manera muy respetuosa, como siempre lo hago, le dije, doctora Catalina, ahí no, porque este es un programa urbano. Si queremos hacer un programa rural, pues el gobierno tiene que hacer otro programa. Con mucho gusto lo podemos ayudar a estructurar. Adicionalmente, este programa, claro, sí se concentró en municipios que tenían, digamos, de 30.000 habitantes hacia arriba. Necesitábamos un programa que llegara a esos municipios que tenían menos habitantes, porque allá la demanda es distinta, la condición de los hogares es distinta, la condición de las construcciones es distinta, hay una cantidad de cosas que son distintas. Entonces ahí su afirmación fue, entonces mi casa ya no funciona. No, no, sí funciona. Lo que pasa es que se creó para otro tipo, para otra demanda, en otras condiciones, pero sí llegando a hogares de menos de 2 salarios mínimos. Mi casa ya estaba llegando, el 75% de subsidios se le desembolsaba a hogares de 1,5 subsidios hacia arriba incluso o subsidio, ingresos hacia arriba, 1,5 ingresos hacia arriba. En fin, una serie de consideraciones. Ah, pero entonces no funciona. No, sí funciona. Ah, es que está llegando solo a hogares a la clase media. No, no es cierto. No, es que solo se queda en 5 municipios o ciudades grandes. No, tampoco era cierto. No, es que es solo para proyectos de las 5 constructoras más grandes del país. No, tampoco es cierto. Todo eso se le desvirtuó, se le aclaró, más bien si es la palabra. Igual, la decisión es, no, no funciona. Entonces vamos a cisbenizarlo. Es que el problema de cisbenizarlo es cambiarle las reglas de juego a los hogares, porque esto es por ingresos, no por cisben. Muchos hogares que ganaban hasta 2 salarios mínimos perdieron el subsidio solo porque no estaban en cisben. Y pues no estaban en cisben porque, por ejemplo, John Didier, un vigilante, un señor o una señora que trabaja en vigilancia, casada en convivencia con un hogar, con alguien que trabajaba en servicios generales, son 2 salarios mínimos, pero no están en Sisbén. Esas personas habían ahorrado, llevaban 5 años ahorrando juiciositos para tener el 10% de la vivienda. Quedaron tachados porque no estaban sisbenizados. O sea, las ganas de debilitar el programa venía desde el inicio del gobierno. Cuando hubo tanta presión, entonces la señora Catalina Velasco, ya como ministra, dijo, bueno, está bien, vamos a usar mi casa ya como la columna vertebral, me acuerdo perfecto, pero pues ya la estaban debilitando y ya empezaron a eliminar subsidios, por ejemplo, a disminuir el monto de los subsidios. No es cierto, como ella afirmó, que era históricamente los subsidios más altos, no, perdón. En el 22 se dieron 60.000 subsidios. Ya en el 23 empezamos a caer. Ya en el 24 solo hubo 50.000 y no se han completado de dar y acaban de cerrar de alguna manera el otorgamiento de los subsidios. Ya para el 25 están diciendo que solo 20.000. O sea, la voluntad de acabar mi casa ya venía. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Es como cuando, tú vas a decir una cosa fea, cuando hay una persona enferma en la familia y uno sabe que va a haber un desenlace horrible, pero uno no está preparado. Ahora, mira, John Didier, el impacto que esto ha tenido. A mí me han llamado de todos los medios, me han llamado las regiones, los colombianos, los hogares están diciendo, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que mi casa ya era un activo de los colombianos, Mm. era de los colombianos. Y lo otro es que ellos creen que con eso, el exministro Bonilla, porque ahorita solo hablamos de exministros, también decían que era que esto estaba financiando al sector constructor. No, estos son subsidios a la demanda, a los hogares. Cada subsidio se vuelve una casa para una familia. Esto no es que se quedaba por allá con el subsidio desaparecido, no. Cada subsidio se vuelve una casa y en cada casa vive una familia. Esto era eficiente y efectivo hasta que llegó el gobierno Petro. Entonces, esto yo creo que es un tema de ideología profunda con un daño terrible, el shu, insisto yo, de la vivienda, que lo están haciendo en la salud, lo hicieron con pensiones, lo hicieron con el sector de la minería, lo están haciendo con educación, están acabando el ICETEX. Esto es el contrasentido de un gobierno de izquierda, progresista, entre comillas, que le está haciendo daño a los más vulnerables. Y en vivienda sí fue el desastre. Porque además, John Didier, qué pena extenderme, cada vivienda que se construye genera 4 empleos directos e indirectos. Esto no va a generar más empleo porque van a arrancar otra vez los desistimientos, porque los constructores, que no son los 5 más grandes, como decía la señora Velasco, hay 700 empresas en Colombia que construyen vivienda social. Al no poder vender, porque las familias no pueden comprar, no pueden lanzar nuevos proyectos, por lo tanto no vamos a iniciar, por lo tanto no vamos a generar empleo. Esto es un tema, bueno, dicho, si lo que querían era destruir, la tarea sí la están haciendo bien. Bueno, pero Contrasentido. es de pronto entendible que quieran cambiar el foco, el nicho de dónde van a desembolsar los recursos. No lo quieren desembolsar en los municipios más grandes, en las zonas urbanas, pero sí en la zona rural. Es posible que allí también se puedan generar las viviendas que consideran, porque quiere ser un gobierno que apoye al campesino, a las zonas más apartadas. Entonces uno podría decir cambio de estrategia, pero los recursos sí se van a invertir. ¿O usted cree que tampoco, ni aquí ni allá? No, es que el daño ya está hecho. A tu inquietud, un par de reflexiones. La primera, no era cierto que se estaban dando solo en 5 ciudades. Mi casa ya se estaba desembolsando en 350 municipios. La primera consideración, que no quiso oír la señora Velasco, la exministra. Segundo, no es lo mismo atender la demanda voy a poner un ejemplo, la demanda de Jamundí, de Soledad, señalo pues para el norte, de Dos Quebradas, que la demanda en Timbiquí. Eso requiere un programa distinto. Entonces, programa que a 2 años de gobierno no formularon. ¿Por qué no se les ocurrió? Porque no quisieron oír propuestas. Entonces, la demanda en Timbiquí, las necesidades en Timbiquí, el sector financiero en Timbiquí, los lotes en Timbiquí son distintos a los que podemos tener en Soledad o no sé, miremos cualquier municipio cercano a capitales, pero que De área también tiene metropolitana. de áreas metropolitanas. Es que ni siquiera me atrevo a nombrar capitales porque eso era como un pecado. Decir que se estaban desembolsando subsidios en Ibagué o en Ujú. Cúcuta o en Villavicencio, eso era no, es que allá no debe ser. Entonces, ¿dónde? Pero ¿cuál fue el programa que crearon para Timbiquí, por ejemplo? La vicepresidenta vicepresidencia Francia, ¿qué programa de vivienda construyó haciendo equipo con el Ministerio de Vivienda para los municipios del Cauca? Para Argelia, por ejemplo, o para Almaguer, que se la toman todos los días la guerrilla. ¿Qué programa de vivienda construyeron? Entonces, no hicieron un programa de vivienda para allá, pero sí destruyeron el que estaba funcionando. Ahora, a mí me dicen, ¿cuál sería su propuesta para este gobierno? Pues ninguna. Porque todas las propuestas se hicieron y todas las desestimaron. Todas. El daño ya está hecho. Concejal, Lo entonces que sí para... creo yo, y con esto termino, lo que sí creo yo es que para el próximo debate electoral
todos los actores, los colombianos, los que estamos metidos en el tema, los que no están metidos también, deben poner la vivienda en el nivel que le corresponde. Este gobierno mandó la vivienda a la caneca, a la basura. Entonces, en el próximo debate electoral, que debe arrancar ya, a ver si recuperamos Colombia en el 26, debemos decir cuál es su propuesta seria para vivienda. Este es un país de vivienda social, John Didier. Este es un país de 14 millones de hogares urbanos. De esos, más del 60 ganan hasta 2 salarios mínimos. Mm. Necesitamos un programa de vivienda, no destruirlo. Correcto. Entonces, para concluir, concejal Sandra Forero, esto es no por falta de recursos, sino porque hace parte de la ideología del gobierno, en que es un programa que desde el día uno se estigmatizó, no le gustó, mostraron, como se podría decir popularmente, los dientes y hoy lo están haciendo realidad. Y dentro de la conclusión que podemos sacar a usted de su declaración es que el chuchuchú de la salud se está aplicando también en otros sectores como la vivienda, programa que han lanzado a la caneca de la basura. Esa es la conclusión. No es falta de recursos, sino que no hace parte del programa de gobierno. Pues no hay falta de recursos, mire, la ejecución en Fonvivienda va en un 30%. El Fonvivienda es el señor que sacó la circular, que la firma en nombre del gobierno nacional, Mm. porque ni siquiera la firma la ministra. En las coberturas hay un 67% de ejecución. Un ejemplo, el Ministerio de la Igualdad ha ejecutado el 3%, 1,8 billones de pesos. Ahí está la mitad de los subsidios del año entrante. ¿Qué Mm. más igualdad que una vivienda digna? O sea, yo Correcto, no creo que sea tanto falta de recursos, es falta de voluntad, o correcto. más bien voluntad de destruir. Bueno, Y la pero última consideración, John Didier, que yo sí quiero destacar y es, yo siempre he insistido que a Colombia la van a salvar las regiones y ahí se vuelve muy relevante lo que hizo, por ejemplo, o lo que está haciendo, por ejemplo, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán con un programa de vivienda, un plan distrital de vivienda con 75.000 subsidios. Yo he sido crítica porque yo creo que deberían de meterle más plata a la vivienda, pero sí creo que hay un esfuerzo enorme de armar un programa. El año entrante Bogotá tiene 20.000 subsidios, que son los mismos que tiene el gobierno nacional, si es que no demoran en decir que tampoco esos. mm, Entonces, el llamado acá es, ojo con lo que podamos hacer en el próximo debate electoral y segundo, a Colombia la salvan las regiones. Hay un buen programa distrital de vivienda. Medellín está haciendo lo propio, Barranquilla está haciendo lo propio, Cali, los mm, municipios aledaños y mm. los gobernadores, por ejemplo, el gobernador Rey siempre ha sido muy defensor de este sector. Entonces, qué bueno que también pongan a disposición de los ciudadanos buenos programas de vivienda en las regiones, porque del gobierno nacional ya no esperemos nada bueno. Sí. Bueno, son estrategias políticas. No sé si el gobierno sabe el costo político que esto le puede No les importa acarrear nada. el castigo en las urnas. Se tienen confianza para, como usted dice, destruir sabiendo que eso le puede costar mantenerse en el poder. Y esta semana hicieron relanzamiento de partido político único, los progresistas, confiando en que van a poder mantener el poder en el 2026. Amanecerá y veremos como se dice también popularmente, a ver qué ocurre si Colombia le pasa factura a este tipo de decisiones o por el contrario el gobierno se posiciona o si ojalá no ocurra eso, ¿no? Algunos pronósticos que hablan de ilegalidad, de dolo, de fraude, mejor es la palabra, en las elecciones del 2026. Ojalá eso no pase en Colombia y que sea realmente el resultado fidedigno de la voluntad de los colombianos el que se conozca al final del ejercicio democrático. Concejal, no sé si volvamos a hablar en lo que falta del año, pero hay otros temas que deberíamos incluso de abordar, pero que no es el momento, por ejemplo, el de la energía, el del gas, por ejemplo. Hay otros temas que son básicos y fundamentales dentro de la calidad de vida de las personas que ya se está viendo afectado y que podrían agravarse en un futuro inmediato. Concejal, que pase muy buen día. Gracias por estar en Al Día Noticias. John Didier, gracias, gracias a ti siempre por invitarme y a las personas que te ven y te oyen este canal tan importante. Gracias, gracias por ponernos atención. Es Chao. la concejal de Bogotá, Sandra Forero, es presidenta de Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, a propósito de esta coyuntura, cuando el gobierno decide no mantener y no continuar con el programa Mi Casa Ya. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.